México, les compramos 10 aviones. Bueno, hagan cuenta que ahorita llegáramos y dijimos, oye, pues pobre mexicana, agárrala. Y el pueblo de México la subsidia. Pero ¿sabes qué? El problema de Mexicana es que ya perdió mucho mercado. Pues entonces vende los boletos al 10%. Y vas a ver cómo se llenan los aviones. Sí, pero también van a ver cómo pierde la compañía. ¿Okay? Pero no importa porque estamos subsidiando el consumo del pueblo mexicano. Préstamos o activando la maquinita de hacer dinero. ¿Okay? La frase de Echeverría es, la política económica se hace en Los Pinos. ¿Por qué es la frase? Porque la política económica desde el 54 hasta el 70 se hace en Hacienda y Banco de México. Y la política económica de Echeverría es en Los Pinos. Pues estamos de regreso, la política económica se hace en Hacienda y en Banco de México hoy. Y así es como termina en el colapso. La proporción de deuda pública es ya del 20%, la economía entra en periodo de crisis, la producción baja drásticamente, la inflación se acelera, todo el mundo saca su dinero y en 22 años tenemos que ir horror de horrores. Yo soy un nacionalista revolucionario. No hay cosa que me repate más que los malditos gringos, ¿sí? Con excepción de nuestra alumna aquí. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahí está leyendo algo más. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tengo que ir con el Fondo Monetario. ¿Okay? Esto es lo que se conoce como justicia divina. Lo que le pasa al pobre es que él tiene que ser el presidente que va y pide el respaldo del Fondo Monetario en el 76, ante la crisis económica que tenía el país. Ustedes no han vivido crisis económicas todavía, pero seguro en el transcurso de su vida les tocarán unas 2 o 3. ¿Cuál es esto? Lo más infortunado es que las reformas comerciales ya no son las que nosotros queremos, son las que nos imponen. No es porque no las querramos, pero ahora se ven como que son las que nos imponen. Y esto deja muy poco margen político a los siguientes presidentes. ¿Ok? Ahí están las tasas de crecimiento año por año. Ahí está la tonía 3.8, ya la quisiéramos hoy. 8.41, 8.41, 6.11, 5.61. Y empiezan ustedes a ver cómo empieza la crisis. Pero lo más interesante es el crecimiento en dólares de 468 pasa a 285. El sector burócrata aumenta de 600,000 en el 72 a 2.2 millones en el 76. Es decir, empleo que no tenemos, en 5 minutos lo hacemos. ¿Sí? Eso es todo. La UNAM le incrementa su presupuesto 1.688%, porque la gran preocupación era la crisis del 68 y después él da el halconazo también. El halconazo es el producto, si saben lo que es el halconazo, ¿no? No puede ser. ¿Y qué es? No, fue otra matanza. Sí. Pero menor a la del 68. Gracias a Dios, gracias a Dios. Aprendieron cómo matar selectivamente. En otras palabras, el mismo presidente que entra diciendo no se puede repetir un problema como el del 68, en el cual a base de masacrar estudiantes y gente fue como controlamos, es el mismo presidente que tiene una situación similar cuando hay una huelga en la Autónoma de Nuevo León que es respaldada por gente en México de la UNAM, del Poli, y en la cual él saca lo que se conoce como la élite de golpeadores del gobierno que se decían el Grupo Halcones. Y el Grupo Halcones llega y a través de una golpiza tranquila, ¿sí? No mates, nomás baigulla, lo que hace es que le pega a la gente. Es terrible lo que estamos platicando. Lo que estamos platicando es todo aquello que él dijo que iba a hacer, lo contrario ocurre. Moraleja, sean neoliberales. Ahí están los números, ¿sí? Ahí lo que vemos nosotros es la sobrevaluación del periodo, vemos la inflación relativa y vemos, por lo tanto, la devaluación necesaria. Y luego, como no le alcanzó, se le olvidó
La broma en la época, según entiendo, era que alguien ha hecho, era tan tonto, que todo el mundo fue y cambió su dinero y a él se le olvidó. Y entonces, como no había hecho su cambio, tuvo que hacer otra para poder obtener la ventaja. Esos eran los chistes de este cuadro. Sí, se lo traían de bajada. Pues es que él nos trajo a todos de bajada. Evolución de los salarios, ahí está, ¿sí? Y lo que ustedes ven es que el salario mínimo nos reporta un crecimiento del 202 en el periodo. La relación entre salario mínimo e inflación en términos reales gana 31.62 y sin embargo todos estos eran artificiales porque cada vez había menos gente con empleo real. Y entonces vamos a ver ahora sí la crisis. Ahora sí, para que tengan una idea de lo que es amar a Dios en tierra de herejes. Ay, el régimen de Echeverría firmó con el Fondo Monetario Internacional un convenio que comprometía al gobierno mexicano a ejercer un gasto público reducido y a mantener bajos los salarios. En fin, la receta tradicional del Fondo Monetario que limita enormemente la demanda, limitando salarios y gasto público, y política monetaria restrictiva, como fórmula de superar la crisis. Desde su comienzo, el gobierno López Portillista debió enfrentar el grave problema del financiamiento. Se necesitaban divisas para impulsar los programas de desarrollo, para la compra de equipo e insumos, pero al interior se carecía de capitales y en el exterior el crédito estaba prácticamente cancelado. Aún así, López Portillo confiaba en que podía sacar al país del bache. 3 años es todo lo que necesito, le aseguró al periodista Julio Scherer. De entrada, el presidente debía definir la estrategia económica que seguiría su gobierno. Desde los primeros momentos surgen diferencias muy claras entre los dos secretarios. El secretario de Hacienda, por un lado, tratando de mantener un clima de austeridad, de manejo ordenado de las finanzas públicas, y por el otro lado, el secretario de Programación y Presupuesto, señalando que lo que es necesario es gastar más. El presidente López Portillo tomó la decisión de irse por la propuesta de la Secretaría de Hacienda, el de jugar más en tono a lo que proponía el Fondo Monetario Internacional. Durante casi 2 años se siguió una política de austeridad absoluta que para el pueblo se tradujo en un tope salarial del 10% y el encarecimiento de los productos de consumo básico. Hay la dolorosa convicción del gobierno de la República de que desgraciadamente en estos momentos no es por el camino abierto del alza de salario como se resuelve el problema general del desarrollo económico y social del país. Después de la guerra de Yom Kippur en octubre de 1973, se produjo una crisis energética mundial que los países árabes, miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, aprovecharon para aumentar los precios del barril de crudo. A cantidades exorbitantes de $2 el barril, pasa a 10, 12, 14, 16 dólares el barril, se multiplica por muchos enteros el precio del barril de crudo. Durante el sexenio de Echeverría, se habló de que se habían agotado los recursos petroleros y que México tendría que importar crudo. Como el presidente electo, José López Portillo había recibido informes de su viejo amigo Jorge Díaz Abraham de que en México existían reservas probadas por 11.200 millones de barriles. Esto era una carta que en cualquier banco me daban un crédito si yo iba. Entonces fui con don José, ya de pronto me puse y dije, tenemos que irnos al mar. Mira, aquí
presupuesto, aquí sacamos los recursos, vamos a Washington, vamos al Fondo Monetario Internacional, donde tú quieras vamos, conseguimos dinero, pero te pido que se utilice como punta de lanza en la exploración en el mar. Se tuvo 30.000 barriles diarios. Y de ahí en adelante crecimos de forma extraordinaria. En 1977, las reservas aumentaron a 16.800 millones de barriles, a 29.000 millones de barriles en 1978 y a 40.200 en 1979. El presidente anunciaría personalmente que las reservas petroleras potenciales ascendían a 200.000 millones de barriles, cifra que colocaba a México al nivel de los grandes productores del Golfo Pérsico como Arabia Saudita, que ganaban dinero a raudales. El país parecía hallarse frente a su gran oportunidad. México se descubre luego de una inmensa riqueza petrolera, de hecho, una de las más importantes riquezas del mundo en la materia. ¿Qué hacer en tal circunstancia? Hay quienes aconsejan no vender. Opinan que debemos guardar nuestro petróleo para mañana, posponer su negociación, conservar esta riqueza para un futuro. Hay quienes opinan, por otra parte, que el negocio debe realizarse ahora, que debe ser ahora mismo, no mañana, cuando debemos transformar nuestro petróleo en la moneda que nos permita vivir sin deudas por primera vez en nuestra historia moderna. México, país de contrastes, ha estado acostumbrado a administrar carencias y crisis. Ahora el petróleo, en el otro extremo, tenemos que acostumbrarnos a administrar la abundancia. Portillo advirtió que había que hacerlo con responsabilidad. Sin embargo, meses después, el plan de crecimiento moderado en 3 etapas se tiró por la borda y lo sustituyó un programa tan desmesurado que, en comparación, la gestión de Echeverría pareció casi austera. Ríos interminables de petróleo comenzaron a brotar del subsuelo mexicano. La producción de crudo en 1977 fue de 1.200.000 barriles diarios. Para 1980 se incrementó a más de 2 millones de barriles. Pemex duplicó la extracción y la capacidad de refinación, multiplicó la producción de petroquímicos. La exportación también aumentó exponencialmente. En tan solo 4 años pasó de 0 a 1.3 millones de barriles diarios. Y todo este crecimiento fue financiado con crédito externo, pensando que el petróleo proporcionaría las divisas suficientes para pagar los impuestos. Pero no solo lo pensó México, sino lo pensaron los bancos que nos prestaron. Nadie regala su dinero, por lo menos que yo sepa. Yo recuerdo que en aquella época los funcionarios de la Secretaría de Hacienda que asistíamos a reuniones internacionales éramos literalmente perseguidos por los banqueros canadienses, americanos, japoneses, ingleses, alemanes, suizos, cada uno ofreciéndonos una operación de crédito a México en mejores condiciones que la anterior. El endeudamiento del país fue creciendo paralelamente a la producción de crudo. La mayor parte de los empréstitos se destinaban a Pemex. Como resultado, la paraestatal tenía en 1979 el 25% de la deuda externa nacional y la economía se petrolizaba a pasos agigantados. Soy la última oportunidad de la revolución, llegó a decir José López Portillo con respecto a su gobierno. Los sueños de justicia social que dieron origen a la lucha armada podrían, finalmente,
entre los que tienen y no tienen petróleo. Nosotros lo tenemos. Pensemos en grande para ser grandes. Seremos grandes. En 1979 que empezaron a llegar los excedentes del petróleo. Tax, al caer seguro el ruido del 20 que caía, estaba ingresando recursos a la nación. Pero México recibió en esos años, de 1978 a 81, una cifra que podemos decir en términos gruesos de más o menos 100 mil millones de dólares que no teníamos contemplado en los planes originales. Son los tiempos famosos en que tenemos que aprender a administrar la abundancia. Porque claro, el país se convirtió en unos cuantos años en un nuevo rico. Con los recursos del oro negro, López Portillo dio rienda suelta a su pasión por los grandes planes e inició la construcción de obras monumentales como la segunda etapa de la siderúrgica Lázaro Cárdenas, el gasoducto Cactus Reynosa, la presa Chihuahua, los complejos petroquímicos de la Cangrejera y Pajaritos. Puso en marcha el sistema alimentario mexicano, SAM, que era el plan maestro para lograr la autosuficiencia en granos básicos y incrementar los ingresos de los campesinos. La meta se alcanzó, pero solo por un año. El siguiente es el proyecto moderno todo: ferrocarriles, carreteras, puertos, cultura, educación, recreación, salud, vivienda, desarrollo científico-tecnológico. Era la modernización total en un sexenio. A finales de 1980, el Estado era dueño de 450 empresas y participaba en otras 54 como accionista minoritario. Contaba además con decenas de organismos descentralizados y fideicomisos. Y así, bueno, pues teníamos las fábricas de textiles, de bicicletas, hoteles, restaurantes. Yo siempre cuento, y me gusta hacerlo, que llegamos a tener hasta un cabaret, que probablemente haya sido el único cabaret en el mundo que perdía dinero. Según estimaciones del escritor Gabriel Sainz, en 1981 el presidente tomó las decisiones que representaban una inversión de casi 70 millones de dólares por hora. Ningún monarca en el mundo tenía, en términos relativos, un poder semejante. Una suerte de faraonismo petrolero hundido también en el sector privado. En Monterrey, el poderoso grupo Alfa empezó a comprar empresas al por mayor, pagando generosamente por ellas. Lo mismo adquirió fábricas de cuchillos o plásticos que empacadoras. Fue tal la capacidad de convocatoria de López Portillo que indujo a las empresas a lanzarse a proyectos incluso mayores que los que hubiera aconsejado la sensatez en la condición empresarial. El gran crecimiento de las empresas mexicanas en esa época se dio en buena parte con financiamientos en dólares. Como en el caso del sector público, el dinero provenía de bancos extranjeros. En conjunto, los sectores público y privado contrataron deuda externa por un total de 51.788.5 millones de dólares entre 1977 y 1982. Concierto de una mañana se escucharon las voces disonantes de los ingenieros Alberto Castillo y Gabriel Sainz, que alertaban a la opinión pública contra la precipitación y el despilfarro y proponían, cada uno a su manera, un cambio radical en la política económica. Advirtieron también sobre la fragilidad de un edificio construido a partir de un ladrillo solitario, tan inabortivo que nadie hablaba de él. Es un barril. Como presidente, López Portillo apostó el desarrollo de México al boom petrolero y inició a financiarse con deuda externa. De pronto, a finales de 1980, llegaron malas noticias. Las
las tasas de interés internacionales subieron del 6 al 20% y automáticamente la deuda externa mexicana se logró más de 34.000 millones de dólares. De inmediato se alzaron las voces exigiendo ajustes en la política económica. El presidente se negó terminantemente creyéndose aún cobijado por el petróleo. Pero la cuenta regresiva para López Portillo había comenzado en todos los frentes. En el año de 1981 el mercado petrolero mundial sufre un cambio de fondo. Empieza a generarse una sobreoferta. Los grandes países consumidores, Estados Unidos, Japón, Europa Occidental, adoptan una serie de medidas para ahorrar energía. Entonces, por un lado tenemos una oferta creciendo y una demanda que va bajando. Eso conduce a que el mes de junio de 1981 se inicia el descenso en el precio internacional del petróleo. Un movimiento brusco, violento de los árabes. Estábamos nosotros vendiendo en promedio de $36 por barril. Me ofrecieron un descuento de $4 el barril. Era poco más del 10%. Era el primer indicio de que ya no era un mercado de vendedores, que ya estaba transformándose en un mercado de compradores. Había que reconocerlo. El 1 de junio, Díaz Serrano anunció su decisión de bajar $4 por barril los crudos mexicanos. López Portillo decidió enviarlo como embajador a la Unión Soviética y nombró a Rodolfo Montes su nuevo director de Pemex. Enseguida, ordenó subir $2 el precio del barril y, encolerizado, les advirtió a los clientes que si no compraban ahora su petróleo, en el futuro México no les vendería. Por supuesto, los clientes no hicieron caso de las amenazas. No lo aceptaron. Se fueron. Y dejamos de recibir $16.000 millones al año. Y ahí cometimos, yo creo que uno de los errores de interpretación económica más graves de la historia de México. Las autoridades mexicanas consideran que este descenso en el precio del petróleo es temporal, es transitorio y no hacemos nada. Lo sensato en ese momento era ajustar la paridad del peso frente al dólar y cancelar los grandes proyectos. Sin embargo, el gobierno siguió gastando como si no pasara nada. López Portillo, como apuntaría en un ensayo meses después, Gabriel Said, seguiría apostando esta vez a favor de su peso, aunque para ello tuviera que empeñar al país entero. Entonces teníamos déficit de balance de pagos, de cuenta corriente, déficit fiscal, un problema muy severo de sobreendeudamiento externo, de costo del financiamiento externo, y todo eso lo estábamos tapando durante la segunda mitad de 1981, trayendo más crédito externo. Ya para entonces la desconfianza en la economía mexicana había cundido y dio inicio una masiva fuga de capitales. Estábamos pagando deudas, lo cual implica salidas, pero también estábamos viendo que los inversionistas mexicanos y extranjeros estaban tomando sus pesos, cambiándolos por dólares y llevándoselos para afuera, precisamente por las condiciones de incertidumbre y de inestabilidad, y porque no veían que el gobierno estuviera tomando medidas de fondo. Los banqueros le pedimos al presidente que devuelva. Era insostenible el tipo de cambio que se estaba manejando. Porque lo más barato en el mercado era comprar dólares. Y la gente no es tonta, los sabía y compraba dólares. López Portillo vinculaba explícitamente la devaluación del peso con su propia devaluación como presidente y aún como persona. Presidente que devalúa, se devalúa, declaró. Defendamos nuestro peso. Afirmemos y reafirmemos el derecho a tomar nuestras decisiones en materia monetaria, con los aranceles, con las licencias y con los estímulos y fomento a la exportación. Esa es la estructura que conviene al país. Esa es la estructura a la que me he comprometido a defender como perro. La frase no hizo más que aumentar la desconfianza de los llamados sacadores, que
que no hicieron caso de la prédica del presidente y siguieron comprando divisas. Y en esos meses sufrimos una salida de capitales enorme. No recuerdo muy bien las cifras, pero si digo más de 20,000 millones de dólares, creo que no estoy exagerando demasiado. Nos costaba una enorme cantidad de recursos y en muchas ocasiones nos acabamos todas las reservas con tal de estar sosteniendo el tipo de cambio de manera artificial. En febrero de 1982, López Portillo perdió la apuesta finalmente y tuvo que devaluar. El peso cayó de 28.50 a 46 por dólar y comenzó un derrumbe que llevó a la moneda a valer menos de 100 pesos por cada dólar. El desplome solo se detuvo cuando, en una medida desesperada, el gobierno cerró el mercado cambiario y fijó la paridad en 70 pesos por cada billete verde. Hay que recordar que 1982 cierra con cero crecimiento, un déficit del gobierno de 17% del PIB, que para aquellos que no estén enterados de estas cosas, es difícil encontrar otro caso en otro país, en otro tiempo, con un déficit de ese tamaño, incluyendo países que han estado en estado de guerra. Si fue un despilfarro brutal. A mediados de 1982, las evidencias de la bancarrota obligaron a recurrir al apoyo del Fondo Monetario Internacional. El secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Donald Reagan, convocó a la comunidad financiera mundial a una reunión urgente. Y el 20 de agosto de 1982 en Nueva York, el secretario de Hacienda de México, que era yo, le declara a la comunidad financiera internacional que ya no tenemos dinero. El liquidity problem, en el momento en que llegamos nosotros a Nueva York, la verdad es que cundió un gran nerviosismo en los mercados. El licenciado Silva Herzog y yo íbamos caminando por Park Avenue, en donde están los edificios, las sedes centrales de los principales bancos de los Estados Unidos, y conforme avanzábamos cuadra a cuadra, se iban cayendo los precios de las acciones en el mercado, y teníamos la impresión de que conforme caminábamos se estremecían aquellos edificios, se estremecía Wall Street, en virtud del problema sistémico que México iba a causar por su problema de deuda externa. Entonces, en una reunión que ustedes se podrán imaginar lo dura, lo tensa, lo difícil que fue, decirle a la comunidad financiera internacional: se me acabaron las fichas, no tengo dinero, debo, no niego, pago, no tengo, como el famoso dicho mexicano. Pero no solo eso, sino que necesito que me presten más dinero para poderles pagar a ustedes los intereses de sus créditos. En su último informe de gobierno, José López Portillo habría de encarar a la nación. No vengo aquí a vender paraísos perdidos ni a buscar indulgencias históricas. Decir la verdad, la mía, es mi obligación, pero también mi derecho. Su informe fue la bitácora de un timonel que no admite su parte en el naufragio. Soy responsable del timón, pero no de la tormenta. Y culpó del desastre a la caída de los precios del petróleo, al incremento de las tasas de interés, al motín de los llamados sacadólares y a los banqueros. E hizo un último gesto, una última apuesta. He expedido en consecuencia 2 decretos. Uno, que nacionaliza los bancos privados del país. Creyó que un solo golpe de timón iba a arreglarlo todo, que un sexenio de 3 meses empezaría a partir del 1 de septiembre y que en ese periodo el país se reconstituiría y no podría alcanzar la gloria histórica que todos los presidentes anhelan.
Bien, esto que acaban de ver es... ¿Cuál fue el segundo decreto que da? El segundo decreto que da es que no vamos a poder sacar dólares y se establece el control de cambios. Entonces nacionaliza la banca y además pone control de cambios. Y en la combinación de ambos es cuando tenemos el problema. ¿Ok? ¿Qué pasa? Bueno, pues su herencia es maravillosa, ¿sí? En deuda externa y servicio, vean estos números, ¿sí? Cuando tenemos aquí nosotros la deuda externa, no es la deuda interna, la deuda externa en dólares son 87,600. Piensen que al inicio del sexenio de Luis Echeverría hablábamos de una deuda externa de 4,300 millones de dólares. Pasamos de 4,300 millones de dólares a 87,600 millones de dólares en los 12 años de estos dos ciudadanos presidentes de nuestra república. Pero lo más interesante es esto. Esto es el pago de intereses que estábamos haciendo simplemente para mantener el servicio de la deuda. Este es dinero entregado totalmente sin ningún uso en México, producto del despilfarro, la rapiña, la locura de estos dos presidentes. ¿Ok? Y el resultado es que en términos de nuestras exportaciones totales, este servicio de deuda representaba el 48,4% del total de los ingresos de las exportaciones. Este sí era un problema, ¿ok? Lo que están viendo hoy no es nada. Y en volatilidad cambiaria, bueno, pues aquí está la volatilidad cambiaria y hasta la fecha estamos pagando por esta crisis que fuimos enfrentando. ¿Okay? Y en déficit del sector público como porcentaje del PIB, bueno, pues aquí está, cómo va bajando, se mantiene y de pronto se dispara. Lo que están viendo ustedes es el resultado de esta política de haber pensado que el Estado realmente es el que puede ser el promotor del crecimiento. Y no estoy diciendo que no, lo único es lo complicado que se convierte el Estado queriendo ser el que empuja por todos los velos de corrupción y de intereses que se dan cuando mezclamos lo político con lo económico o lo social por ese sentido. Y en inflación, bueno, pues ahí están las tasas inflacionarias que se nos fueron disparando con el paso del tiempo. ¿Sí? Esta es la herencia de este hombre, porque comprometió la política económica mexicana para los siguientes sexenios. ¿Okay? Arrancamos con esto en la próxima clase.